sonido de viento del desierto y una música misteriosa y épica de fondo, que va subiendo de volumen gradualmente. Voz del narrador, tono misterioso y cautivador. Cierra los ojos, siente el sol del amanecer en el Nilo, escucha. ¿Oyes eso? Un gemido melancólico, un susurro que emana de la piedra misma. Este es el sonido que desconcertó a emperadores y viajeros durante siglos. La música se intensifica ligeramente y luego se suaviza para dejar paso a la narración. Viaja con nosotros a la orilla oeste del Luxor, al corazón del antiguo Egipto, y maravíllate ante la ingeniería y el misterio que dieron vida a los colosos de Memnón. Este documental te sumerge en la historia de Egipto, explorando uno de los enigmas más poéticos de una civilización que sigue fascinando al mundo. ¿Estás listo para descubrir el misterio de los gigantes que cantan? Imágenes majestuosas de los colosos al amanecer, planos aéreos que muestran su escala en comparación con el paisaje circundante. Ante nosotros se alzan dos gigantes de piedra, sentados en tronos milenarios, vigilando el horizonte oriental, como si esperaran eternamente el regreso de su rey. Son los colosos de Memnón. Cada estatua, tallada en un único bloque de cuarcita, alcanza a unos imponentes 18 metros de altura y pesa más de 720 toneladas. Originalmente, con sus coronas, superaban los 21 metros. Representan al faraón Amenhotep III, uno de los constructores más prolíficos del Imperio Nuevo, que gobernó en el apogeo del poder y la riqueza de Egipto. Pero estas estatuas no son solo monumentos, son los guardianes silenciosos de un templo que el tiempo y la naturaleza han reclamado casi por completo. El templo funerario de Amenhotep III, conocido en su época como el Templo de Millones de Años, fue la construcción religiosa más grande jamás erigida en Egipto, superando incluso al famoso templo de Karnak. Era un complejo vasto y lujoso, lleno de patios, salas hipóstilas, estatuas y capillas dedicadas a los dioses y al faraón deificado. Los dos colosos que vemos hoy eran solo la puerta de entrada, el inicio de una avenida procesional que conducía a este magnífico santuario. Imaginen la magnificencia de caminar entre estos gigantes para adentrarse en un complejo tan vasto y opulento. Sin embargo, las inundaciones anuales del Nilo, tan vitales para la agricultura egipcia, fueron también el verdugo de este templo, erosionando sus cimientos de adobe y piedra caliza a lo largo de los siglos, hasta dejar solo a sus guardianes de cuarcita como testigos de su pasada gloria. Transiciona imágenes de canteras y animaciones 3D que ilustran el transporte de los bloques. La proeza de ingeniería detrás de su creación desafía nuestra comprensión moderna. La cuarcita de la que están hechos no es local, fue extraída de las canteras de Jebel el Silosila, a más de 150 kilómetros al sur, por el Nilo, o según algunas teorías, de la cantera de Gebel el Ahmar, cerca del Cairo moderno, a unos 670 kilómetros de distancia. Transportar estos monolitos de más de 720 toneladas por tierra y río es una hazaña logística monumental. Los antiguos ingenieros egipcios probablemente utilizaron enormes barcazas para navegar el Nilo durante la temporada de inundaciones, cuando el agua llegaba más cerca del emplazamiento del templo. Una vez en tierra, los bloques se arrastraban sobre trineos de madera gigantes, lubricados con agua o lodo para reducir la fricción, movidos por la fuerza bruta de cientos, si no miles, de trabajadores. Luego, utilizando un sistema de rampas de tierra y palancas de madera, estas moles de piedra fueron erigidas lentamente hasta su posición vertical, un testimonio increíble del ingenio, la planificación y el poder de la civilización faraónica. La música cambia a un tono más enigmático. Se muestran imágenes de grietas en la piedra y el amanecer sobre los colosos, pero la verdadera leyenda de los colosos de Memnón no reside solo en su tamaño, sino en su voz. En el año 27 a.C., un devastador terremoto sacudió la región de Tebas, fracturando severamente
el Coloso del Norte. La parte superior de la estatua se derrumbó, dejando solo el torso y las piernas. Y fue entonces cuando ocurrió el milagro. Cada mañana, con los primeros rayos del sol, la estatua rota comenzaba a cantar. Los relatos lo describen como un sonido melancólico, a veces como el tañido de una cuerda de lira que se rompe, otras como un gemido o un silbido suave. La noticia del gigante cantante se extendió como la pólvora por todo el mundo antiguo. Viajeros, historiadores, poetas e incluso emperadores romanos acudían en peregrinación a Tebas para presenciar el fenómeno. Los griegos, al llegar, asociaron la figura con Memnón, el mítico rey de Etiopía e hijo de Eos, la diosa del amanecer. Según la leyenda homérica, Memnón fue asesinado por Aquiles durante la guerra de Troya. Su madre, desconsolada, lloraba cada mañana, y sus lágrimas eran el rocío del amanecer. Para los griegos, el sonido de la estatua era el lamento de Memnón, saludando a su madre divina cada día. Así, los colosos de Amenhotep III fueron rebautizados para siempre como los colosos de Memnón. Imágenes de inscripciones antiguas y textos griegos y romanos. La voz en off, algunos extractos en figuras ilustres dejaron constancia de su visita. El historiador Estrabón, que visitó el lugar poco después del terremoto, fue uno de los primeros en documentar el sonido, aunque se mostró escéptico. El historiador Pausanias lo comparó con la cuerda de una cítara. El emperador Adriano y su esposa Sabina visitaron el lugar en el año 130 después de Cristo y escucharon el milagro en múltiples ocasiones, dejando inscripciones en la base de la estatua para conmemorar su experiencia. Más de 100 de estas inscripciones antiguas, una especie de grafitis turísticos de la antigüedad, todavía son visibles hoy, dando fe de la fama de la estatua cantante y del asombro que provocaba. Era, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas del mundo clásico. Animación que explica científicamente el fenómeno acústico. Pero ¿cuál es el secreto detrás de este misterioso canto? Durante siglos, la explicación se movió entre lo divino y lo sobrenatural. Sin embargo, la ciencia moderna ofrece una teoría mucho más terrenal, aunque no menos fascinante. Se cree que el sonido era el resultado de un fenómeno natural llamado termoluminiscencia, o, más probablemente, de la tensión y liberación de la humedad acumulada. Por la noche, el rocío y la humedad se filtraban en las miles de microfisuras de la piedra arenisca causadas por el terremoto. Al amanecer, el calor repentino de los primeros rayos de sol hacía que esta humedad se evaporara rápidamente. La expansión del aire y el vapor dentro de las grietas creaba vibraciones que, al escapar a través de la superficie porosa de la roca, producían el famoso sonido. Era, en esencia, la propia piedra suspirando al despertar. La historia del coloso cantante llegó a un abrupto final alrededor del año 199 después de Cristo. En un intento, quizás bien intencionado, de honrar a la estatua o de ganarse el favor de los dioses, el emperador romano Septimio Severo ordenó su reparación. Se utilizaron varios bloques de arenisca para reconstruir la parte superior del coloso. Sin embargo, al sellar las grietas, el emperador, sin saberlo, silenció al gigante para siempre. La restauración alteró la acústica de la piedra, y desde entonces, Memnón no ha vuelto a saludar a su madre con su lamento matutino. El misterio que había atraído a multitudes durante más de 2 siglos se desvaneció. Explora el fascinante mundo del antiguo Egipto a través de este documental. Descubre los misterios que rodean a sus templos y faraones. Y a su vez, anímate a buscar las historias ocultas de esta civilización milenaria, aprendiendo sobre su rica e inspiradora cultura. Aunque los colosos ya no cantan, su presencia imponente y silenciosa sigue contando una historia de poder, ingeniería, mitología y del paso inexorable del tiempo. Explora los grandes misterios del antiguo Egipto en este documental,
donde los gigantes de piedra y los faraones reinaban. Sumérgete en la rica cultura egipcia y descubre la fascinante historia de los colosos de Memnón. Hoy se yerguen como un eco de una gloria pasada, un recordatorio de que incluso en el silencio, las piedras tienen historias que contar, esperando a aquellos que estén dispuestos a escuchar. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. La música épica vuelve a subir, mostrando planos finales de los colosos contra el atardecer, evocando una sensación de eternidad y maravilla. Voz del narrador, tono enérgico y concluyente. Si te ha fascinado este viaje al Egipto de los faraones, no olvides darle a me gusta y compartirlo. Suscríbete al canal para no perderte más documentales sobre los grandes misterios de la historia. Hasta la próxima aventura.